Hola hermanitos, nuevamente bienvenidos a su canal Apóstoles de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante y bueno, este es el tema de la gracia. Muchas veces nos hemos preguntado qué es la gracia de Dios, qué es estar en estado de gracia y este término debe ser fundamental conocerlo, dado que al entenderlo pues nos va a permitir identificar cuando nosotros podemos acercarnos, por ejemplo, al sacramento de la comunión, ya que estamos en un estado de gracia, o también para saber cómo irnos aproximando a esa gracia o cómo obtener ese regalo de parte de Dios, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Definimos la gracia como un don de Dios y bueno, esto se resume prácticamente en un auxilio gratuito que Dios nos regala para hacernos hijos de Él, ¿no? Darnos esa vida divina y esa semejanza. Con ello comprendemos que nuestra naturaleza humana se comienza a divinizar precisamente por la gracia. Empezamos a formar parte del cuerpo místico de Dios y nos hacemos a imagen y semejanza de Él, ¿no? Tanto en la parte humana como en la parte divina. Es importante recalcar que hay diferentes tipos de gracia. Hay gracias santificantes, hay gracias actuales, hay gracias de estado, hay gracias o también lo que se le llaman carismas. Entonces vamos a empezar a platicar un poquito cada tipo de gracia para saber identificarlas. La gracia santificante la dan los sacramentos y aquí podemos partir, por ejemplo, desde el bautismo, que nosotros sabemos que cuando nos bautizamos se nos quita el pecado original y además tenemos en ese momento al Espíritu Santo que nos va a dotar de los 7 dones para fortalecernos y ayudarnos en nuestra vida espiritual, para el combate espiritual diario que iremos teniendo y bueno, nos hacemos hijos de Dios. Aquí también tenemos, por ejemplo, el sacramento de la reconciliación. Cuando nosotros estamos en pecado mortal, ¿qué es lo que hace el sacramento? Pues es devolvernos esa gracia, la cual, hagan de cuenta que echa fuera todo el pecado, el Señor nos lava con su sangre preciosa y nos vuelve a devolver la dignidad, nos fortalece para continuar con este camino espiritual. Entonces, bueno, es un hecho que si nosotros queremos estar continuamente en gracia, tenemos que estar, obviamente, cerca de los sacramentos. En este caso específico, en el sacramento de la reconciliación, en el sacramento de la comunión. Y bueno, si ya se decide vivir en pareja, pues buscamos el sacramento del matrimonio. Si se decide vivir una vida consagrada, pues ya será, si es hombre, en el sacramento del sacerdocio y bueno, así nos vamos a ir, ¿no? Pero lo que quiero que quede claro es que los sacramentos son los que nos van a permitir tener la gracia santificante, es decir, esa fuerza que nos va a llevar a la santidad si somos constantes y perseverantes. En caso contrario, lo que expulsa la gracia de mi corazón pues es el pecado, porque estamos pensando que con la gracia Dios habita en mí. Cuando nosotros decidimos o elegimos estar en pecado mortal, pues definitivamente estamos despreciando a Dios y entonces, pues Dios, respetando nuestro libre albedrío, sale de nosotros, de nuestro cuerpo, de nuestro corazón y entonces allí pues está en riesgo nuestra salvación evidentemente. Entonces lo que tenemos que hacer es volver a estar en estado de gracia, que es ir a pedirle perdón a nuestro Señor con arrepentimiento y el Señor en su infinita bondad, en su infinita misericordia nos regresa esa gracia, esa dignidad de hijos de Dios, nos limpia todos sus pecados con su sangre preciosa y bueno, así es como se maneja la vida espiritual, ¿no? Esa lucha constante que sí no se vale estar pecando adrede y ya después saber que Dios me va a perdonar y estar jugando de esta manera, porque así tampoco no funciona. Ahora vamos a hablar de otro tipo de gracia. Tenemos las gracias especiales o carismas. Por ejemplo, hay gente que tiene el don de consejo.
hay gente que tiene el don de lenguas, hay gente que tiene el don de profecías y estas gracias especiales prácticamente es un don para ayudar a los demás. Este don el Señor lo entrega a ciertas personas para que ayuden a los demás con esos talentos que se les ha otorgado. Y aquí es muy hermoso ver que, por ejemplo, cuando el Señor nos empieza a otorgar ese tipo de gracias, el Señor va a seguir otorgando más y más y más gracias cuando uno sabe corresponder y sabe, pues se puede decir que multiplicar y dar fruto de esos talentos que le ha dado. Es por ello que nosotros debemos identificar cuáles son las gracias que Dios nos ha dado y ponerlas al servicio de los demás. Eso también es muy importante. También vienen, por ejemplo, las gracias de estado. Por ejemplo, hay personas que son casadas y entonces un soltero podría decir, es que como esta mujer que es madre de familia, que todo el niño se la pasa llorando día y noche, puede tener esa paciencia, ese amor, esa tranquilidad para poder consolar a su pequeño durante horas. Bueno, es que Dios le ha dotado esa gracia, eso es gracia de estado. De acuerdo a tu estado que decidas vivir, el Señor te va a dotar de gracias. Por ejemplo, a los sacerdotes, uno podría decir, Padre, pero ¿cómo es posible que usted le encante estudiar tanto teología o pase tanto tiempo confesando y demás? Bueno, es que Dios los ha dotado de ciertas gracias para vivir eficazmente su ocupación, ¿no? Entonces, es muy importante identificar este tipo de gracias y sobre todo cultivarlas, cuidarlas y no despreciarlas, ¿no? Porque evidentemente se nos pueden retirar y es por eso que hay ocasiones que somos malos padres, aunque estemos dotados de gracias. ¿Por qué? Porque esas gracias deben de cuidarse, deben de manifestarse, deben de practicarse. Y ya para mencionar un último tipo de gracia, pues tenemos la gracia actual, que esta se me va dando a cada momento de mi vida por cada acontecimiento que es diferente. O sea, hay ocasiones que nosotros estamos frente a una tentación y es cuando nuestro Señor Jesucristo nos dota de esa gracia para no caer. Ya de nosotros depende si decidimos o no, pero la gracia se nos da en ese momento la que se requiere. Ahora hay ocasiones que, por ejemplo, hay gente que vive en pecado mortal y sin embargo no tendrá la gracia santificante, pero Dios no se olvida de sus hijos y los busca dándole pequeñas gracias, ¿no? Hay ocasiones que también la gente que vive en pecado mortal, por ejemplo, reza su Santo Rosario y diría uno, pero ¿por qué rezas? Pues si ya vives en apartado de Dios, pues no, porque ese rezo del Santo Rosario, que es un sacramental, va a ayudarlo a aproximarse poco a poco al estado de gracia. Dios en algún momento va a lanzar una gracia de decir, me voy a convertir. Entonces el Señor está esperando en qué momento abrimos nuestro corazón, porque finalmente cuando nosotros le damos la espalda a Dios y empezamos a practicar los pecados mortales, nosotros somos quienes sacamos a Dios en nuestro corazón. Y es allí donde muchas veces Él, aunque quiera derramar su gracia, derramar todo, no lo puede hacer por respetar nuestro libre albedrío. Entonces es muy importante que si nosotros vivimos en un estado que no nos permite acercarnos a los sacramentos, pues no dejemos los sacramentales, o sea, recemos el Santo Rosario, usemos la sal bendita, prendamos nuestro cirio, usemos nuestra medalla milagrosa. ¿Por qué? Porque esos sacramentales en algún momento van a permitir que nosotros demos un giro en nuestra vida, que nosotros podamos tener esa inquietud de convertirnos y finalmente lleguemos a tener ese encuentro con Dios de manera definitiva. Entonces, aquí entendamos que se puede hablar de estar en estado de gracia. Esto significa que estamos viviendo bajo la obediencia de los mandamientos, estamos
unidos a los sacramentos y que de alguna manera podemos pues estar participando continuamente de la comunión. Y otra cosa son las gracias, son esas pequeñas ayudas que vienen del cielo, que son diferentes, que nos ayudan de alguna manera a llevar una vida espiritual pues no tan mala, nos ayudan a esa fortaleza, a esa pequeña sabiduría de saber qué hacer en ciertos momentos de nuestra vida, pero aquí lo más importante es tener todas esas gracias, tanto la gracia santificante, la gracia de estado, la gracia actual, las gracias especiales, aprovechar todo lo que nos viene del cielo, porque definitivamente con esa ayuda de Dios es como nosotros podemos salir victoriosos en este combate espiritual. Bueno, entonces para que esto no se quede como únicamente como teoría, te invito a que reflexiones acerca de todas las gracias que tú has identificado, que se te han otorgado, por ejemplo, en tu estado de vida, y también cómo tú te sientes después de haberte confesado, después de haber comulgado, y que trates de valorar todos esos regalos de Dios y que sobre todo trates de multiplicarlos, trates de también ponerlos a disposición de los demás, si es que son gracias especiales. Y bueno, pues si te ha gustado este video, te pido que lo compartas. Que Dios te bendiga.